Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, lo invitamos a compartir media hora todo deporte, análisis, información, el invitado del día, la mesa de café, todo lo que tiene que ver con la actividad deportiva internacional en un mes, si se quiere, realmente exigente con el fútbol internacional, porque Estados Unidos será el epicentro justamente de lo que es el Mundial de Clubes y también la Gold Cup, la Copa Oro que organiza la CONCACAF. Tenemos muchísimo fútbol entonces para hablar porque participan dos equipos argentinos como Boca y River, pero además están los grandes equipos del mundo, con la ausencia de Liverpool y de Barcelona, quizás los mejores equipos o dos de los mejores equipos junto a Paris Saint-Germain de esta temporada, y sin embargo por el sistema de clasificación no han llegado. Ha habido quejas de algunos simpatizantes porque hay equipos que están muy lejos en la jerarquía de la competición, pero lo que propone la FIFA es tener un torneo lo más globalizado posible, y por eso hay conjuntos de Oceanía o de Asia o de África que por ahí no alcanzan el nivel de los europeos o de los mismos sudamericanos, de equipos como Palmeiras o los propios equipos argentinos, pero la FIFA trata de que haya lugar para todos, por eso hay ausencias notables y alguna presencia de equipos que, repetimos, están un poco lejos en el nivel de los mejores conjuntos de la Federación Internacional. Mientras se juega la Copa Oro, que es un torneo que ya tiene una historia larga, si bien este formato ocurre desde 1991, un torneo que ha tenido desde entonces al protagonismo de Estados Unidos y de México por encima de los rivales, pero también es un lindo campeonato para ver en estadios magníficos. Además vamos a presentar en un ratito también la palabra de los tenistas que llegaron a la final del Challenger Tour de Santa Fe, muy bien organizado con el triunfo de João Reis da Silva, un brasileño que ha crecido mucho en el último tiempo. Pero como siempre, Universo Deportivo tiene mucho para ofrecer. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Vamos a charlar con Julio Ricardo, mi gran maestro en esto del periodismo deportivo, pero del periodismo en general. Y Julio me decía algo muy importante que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y me decía una frase que me quedó, que tiene que ver con que estamos en el jardín de infantes de este nacimiento de la inteligencia artificial. Gracias, Julio. Un placer tenerlo aquí en la mesa. No sabés qué placer me da poder charlar contigo. Realmente. Y sí, te señalaba esto porque estamos en el jardín de infantes de la inteligencia artificial. Dentro de 50, 100 años va a ser el mundo distinto. No habrá que esperar 5.000 años como la edad de piedra, la edad de bronce. No. Ya es distinto. Sí. La tecnología, el mundo de Internet ha cambiado totalmente. No es ni mejor ni peor, pero es distinto, totalmente distinto. Usted me decía algo muy fuerte, que es que cambia la vida. La inteligencia artificial va a cambiar la vida. Es decir, desde lo más simple que uno está viendo cómo una figura pública puede hablar en distintos idiomas, puede decir cosas que jamás ha dicho ni pensado, hasta los grandes inventos que va a haber, ¿no? Y los que ya existen, sí, de los que no tenemos conocimiento, pero le echas un vistazo al hemisferio norte, pensás en Israel, en lo que lo rodea, y ya está la inteligencia artificial fabricando bombas nucleares, maneras de agresión. Es un mundo tremendamente violento. Y no solamente en estos grandes hechos de enfrentamientos bélicos y demás, sino en la sociedad, ¿no? Me da la sensación de que esto siempre se habló, ¿no? De que la calle es una selva, sálvese quien puede, pero en estos tiempos se nota mucho. Se pone más de manifiesto porque los medios de comunicación abrazan todos los conflictos y los potencian. Pero siempre existió violencia, siempre existió uno contra el otro, siempre existió grieta y la culpa siempre la tuvo el otro. No solamente entre dos ejércitos que se pelean, entre dos grupos, entre dos personas. Sí. Siempre la culpa la tiene el otro. Yo creo que
no tengo estadísticas, que antes era peor. Lo que ocurre es que los medios de comunicación eran mucho más pausados y entonces no se hacían cargo de esto. Hoy la comunicación, Internet, ha colocado no solamente en la radio y en la televisión la comunicación, y todo conflicto es a la noche primera plana. Es verdad. ¿Y cómo han cambiado los medios, no? Usted me decía, Julio, recién hablábamos un poquito fuera de cámara, lo que era el rating de la televisión hace 30, 40 o 50 años y el rating de hoy. Cómo se han, yo creo que no solo se han transformado, que están viviendo un proceso de transformación que no sabemos cómo va a terminar. Ya no es la prensa gráfica, ha caído estrepitosamente. La venta de los diarios ha caído estrepitosamente. De la radio no tengo datos, pero sí los tengo de la televisión. La televisión hace un tiempo, hacer un programa de 15 puntos de rating era hacer un programa más o menos. Sí. Hoy el rating más alto, para que tengas una idea, Canal 11 es el que tiene el rating más alto, el canal. Sí. 7 puntos, 8 puntos. Después el 13 con 7 puntos, 6 puntos. Luego los otros con 0,12. El canal entero. Hay algunos programas que son excepcionales, que hacen 12, 13, 14 puntos. Hace 20 años no existían. 12 puntos te levantaban del aire. Esto es una demostración de lo que ha caído el interés por la televisión. Sí. El mundo está zambullido en las redes sociales. Absolutamente. Las redes sociales han vulnerado totalmente la imaginación. Además, las redes sociales le permiten a todo el mundo tener cierto protagonismo. Antes los medios estaban de un lado y el espectador, el público, el que lo consumía, el lector del diario, el oyente de radio, era más pasivo. Podía tener la posibilidad de cartas de lectores en los diarios, de llamar a la radio y dejar un mensaje, pero ahora es mucho más interactivo esto de la comunicación. Es fantástico, se contestan entre todos y no saben quién es el que insulta al otro. Desafortunadamente, en general hay mucha violencia en las redes sociales, pero hay también ámbitos que transmiten ideas, que transmiten elementos de inteligencia, pero es demasiado violento. Es demasiado violento. Hay un problema muy serio, que los científicos y los políticos tienen que ocuparse. Es el manejo de los chicos. Los chicos, te digo, niños, jóvenes y adolescentes, no solo en el manejo del teléfono, de la telefonía celular, de todos los instrumentos, porque se pasan la mayoría del tiempo ahí involucrados. Y esto es grave, pero es más grave porque se pasan la mayor cantidad del tiempo. Entonces están encerrados, enclaustrados. Y hoy el deporte es el que ofrece la salida, no el deporte propiamente dicho. Los clubes, no los más importantes. Hay miles de pequeños clubes de barrio, ofrecen lugares. Los padres y los que manejan todo este fenómeno tienen que ocuparse que los chicos salgan de la pieza, que se encuentren entre todos, porque se están generando dificultades psicológicas gravísimas, gravísimas, porque los chicos no se encuentran entre ellos, no juegan, no están al aire libre. Entonces, el deporte, que ha popularizado tantas cosas, tiene la capacidad para encontrarlos, para darles espacio. Y los papás que se preocupen, y también los que dirigen, de que los chicos vayan a los clubes, donde hay psicólogos, pedagogos, para que salgan. Mira que me estoy olvidando de los juegos, porque los juegos juegan los chicos desde edades muy inferiores y hay una enfermedad que es la ludopatía,
que es terrible. Terrible. Y pueden jugar, y ha aumentado el 70% de chicos Sí, de edades muy infantiles metidos con la ludopatía. tremendo. Y la enfermedad de la ludopatía es gravísima. Sí, sí, Pero sí, el sí. otro tema, el que te decía, se pasan encerrados, solos, Sí, con las máquinas, con todo el sistema digital. sí. Y es necesario que salgan, que se junten entre ellos, Sí. que vivan en comunidad, que sepan lo que es encontrarse con el otro, Claro. que puedan pelearse, que puedan amigarse, que puedan jugar juntos. Y el deporte ha generado espacios, ámbitos, no hay que crearlos. Entonces, los que conducen y los papás tenemos que ocuparnos de que los chicos dejen de estar enclaustrados. Hay chicos que están 12 horas, 14 horas por día metidos en sus piezas, Sí, sí, sí. jugando con estas cosas, y eso genera problemas psicológicos de enorme gravedad. Evitémoslo. El deporte, si sirve para algo, está hermoso gritar el gol, que es la expresión de humanidad más auténtica de este siglo, Sí. pero es hermoso que jueguen entre ellos, que se amiguen, que se peleen, que estén al aire libre. Que aprendan reglas. Que estén al aire libre, Sí, sí. que se muevan, que tengan actividades. Los juegos, cualquiera, no solo el fútbol, el polo o el que vos quieras en los distintos ámbitos sociales, enseña a vivir con el otro. Claro. Son deportes que no se pueden hacer solos. Claro. Hay que saber dónde está el otro, hay que trabajar colectivamente y vivir en sociedad, vivir en comunidad. Aleja de esas tremendas enfermedades psicológicas que están avanzando, según señalan estos científicos, a pasos agigantados. Hacemos una pausa, Julio, Sí. y seguimos la charla con Julio Ricardo. Un puñado de murmullos, historias de pugilistas y soñadores. Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com. Aquí la palabra de los protagonistas. Tenemos la presencia de Lautaro Midón, finalista del ATP Challenger Tour que se desarrolló en Santa Fe, y de Joao Reis da Silva, el ganador de la final, el ganador del torneo al cabo, después de una final disputada donde él siempre tuvo un poco más, digamos, de dominio del partido sobre el correntino Midón. Pero lo cierto es que Joao Reis ha ganado su primer título, lo hizo por 6-4, 6-3 en la final, y la palabra de los protagonistas en este informe. La verdad que no tengo muchas cosas para reprocharme hoy porque él la verdad que jugó increíble, jugó todo el partido muy bien. Y bueno, y a lo último ahí quizá pueda haber hecho un poco más, pero bueno, él también terminó jugando bien y bueno, nada, contento con la semana a pesar de no haber podido ganar. Y sí, obviamente para mi carrera y para lo que se viene es muy importante haber hecho esta final y de la forma en la que hice, jugando buenos partidos, ganando buenos partidos, así que bueno, contento pero un poco triste también. Muy feliz, me gusta mucho jugar acá, juego en Argentina desde los 14 años que ven. Y bueno, siempre me sentí bien por las condiciones, lento, las canchas siempre son muy buenas y la organización también siempre es buena, entonces por eso me gusta mucho jugar. Bien, estamos muy emocionados. La cuenta regresiva ha comenzado y la expectación crece cada día en Canadá, México y Estados Unidos. El escenario está casi listo y dentro de un año el mayor espectáculo futbolístico del planeta cautivará el mundo como nunca antes lo ha hecho. México simboliza a la perfección la historia de los mundiales y la fascinación que genera el fútbol. Desde el Mundial de 1970, en el que admiramos al virtuosísimo Pelé,
así como el heroísmo de Beckenbauer en aquel recordado partido del siglo contra Italia, hasta la magia de Maradona en 1986, México ha sido testigo de la historia más notable de nuestro deporte. En 2026 tendremos 13 partidos mundialistas en México, pero el impacto que tendrá a nivel mundial va a ser inmenso. Seguimos la charla con Julio Ricardo. No hemos hablado de la selección ni de Messi. Y creo que es un fenómeno el de la selección que ha enamorado a la gente, ¿no? Desde hace ya unos años. Un fenómeno como no fue el de Diego, que nosotros lo quisimos muchísimo, pero que no tenía el amor unánime, como sí se lo manifiestan a Messi en los estadios de América. Es un fenómeno extraterrestre. Sí. Por lo bien que juega el fútbol, por los goles que hace. Sí. Está entre los 15 goleadores más grandes de la historia del fútbol. Pero no solamente hace goles, sino que hace hacer goles a los demás. Sí. Su movimiento es tan inteligente que de pronto lo estás viendo y está caminando. No está caminando, porque el técnico adversario se ha pasado meses mirando videotapes cómo funciona Messi. Y cuando Messi camina, está arrastrando, porque ha sido investigado, una o dos marcas. Claro. Y al arrastrar una, dos o tres marcas, va dejando huecos. Claro. Y esos huecos lo aprovechan sus compañeros y esos él los utiliza de una manera extraordinaria. Es muy linda persona y juega para mí el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Y ha logrado lo que no pudo Pelé. El Santos hace mucho tiempo lo compró para intentar popularizar el fútbol en Estados Unidos, que es un deporte que prácticamente no interesa o no interesaba. Messi llega a Miami, no solamente que va a salir campeón con el Inter de Miami y ser una figura, se venden sus camisetas, la gente Tremendo, se vuelve loca. sí. En la parte sur de Estados Unidos ya el fútbol es popular. Sí, claro. Cuando se juega el fútbol en la parte central, en el este o en el oeste, se va a difundir de una manera brutal. Sí, ha crecido muchísimo el fútbol ya como industria, digamos, como deporte colectivo, porque además los chicos, los americanos que antes practicaban béisbol o básquetbol, las madres han encontrado, las madres de clase media, un deporte que es al aire libre, que no es tan aburrido como el béisbol. El béisbol es muy interesante, pero para el espectador ajeno, si no lo entiende del todo, es un deporte largo y que puede ser tedioso, y no es tan violento como el fútbol americano, que es muy violento y que tiene, digamos, riesgos físicos más grandes. Para las madres les gusta que los chicos jueguen al soccer. Seguramente este año será campeón el Inter de Miami. Entonces se va a desparramar el fútbol por todas partes. Hoy los americanos del sur, cuando van a ver los partidos, gritan el gol con la misma pasión que se grita en la cancha de Boca, de San Lorenzo, de Banfield, de Newell's Old Boys. Sí. Porque el grito de gol es algo extraordinario. Sí, claro. Decía algún filósofo que es la expresión de humanidad más auténtica de este siglo. Quédate alguna vez mirando nada más que, no el partido, cuando el hincha grita gol, se le va la vida. Totalmente. A los 5 minutos y a los 10 pasa. En ese momento. Se abrazan desconocidos y por ahí es un médico y un obrero que tienen la misma camiseta y se abrazan y tienen una hermandad que en otro momento de la vida no la tendrían. Lamentablemente, la clase dirigente nuestra no se ha preocupado por terminar con la grieta. La grieta nos ha hecho mucho mal. Que se peleen entre los dos. Somos el único país del mundo donde los visitantes no pueden ir a la cancha. Sí. Entonces me preguntan los de otro mundo, ¿y por qué? Porque se pelean, con peleas brutales entre unos y otros hinchas. Pero esto fue toda la vida. Cuando empezó el fútbol en la década del 30,
El único país del mundo que tenía alambrado olímpico bordeando todo el perímetro era la Argentina, y sigue siendo hoy. El alambrado olímpico no existe en ningún país del mundo, o en muy pocos. Sí, claro. En la Argentina sí, que es una lástima. Esa riqueza enorme del fútbol no ayudará a potenciar, a terminar con la grieta. Sí. La grieta que tanto mal nos ha hecho en el deporte y en la vida cotidiana, ¿no? Sí, sí, es una pena porque en esa grieta, digamos, en las diferencias que puede haber entre dos personas puede haber puntos de coincidencia, pero siempre prevalecieron más las diferencias y el distanciamiento que algún punto de coincidencia para construir. Y este es el gran problema, ¿no? Y aparte hay una frase que se instaló siempre entre el hombre. La culpa siempre la tiene el otro. Ah, sí, sí, sí. Siempre la tiene el otro. Te voy a decir, no tiene nada que ver, pero se me ocurre en este momento. Yo te puedo presentar 1000 casos de equipos de fútbol que han perdido. Sí. Casi todos la culpa la tiene el árbitro. Sí. Siempre están contra nosotros. Sí, sí. Hay una campaña. Sí. En cambio, no conozco, y no exagero, uno solo, sí, cuyo equipo haya ganado, sea hincha, dirigente, jugador de fútbol, director técnico, ni uno, sí, y que diga qué mal jugamos, qué bien nos ganaron y cuánto se equivocó el árbitro y esos errores nos permitieron ganar. Ni uno solo. El árbitro es la excusa magnífica. Sí, sí, claro, es la excusa magnífica porque quita la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad que tiene uno. Claro. A veces, por supuesto, uno sabe y suceden cosas en el fútbol no santas, pero en líneas generales ya el hincha o el dirigente o el protagonista desvía un poco a veces la atención, ¿no? De su propia responsabilidad poniéndola en otra Es lo que persona. vos decís, desvía la atención, se sacan la culpa. Claro, claro. Se sacan la culpa y entonces son medios externos, un mundo exterior que tiene intereses y que determina eso. Julio, yo le decía lo de Messi, pero en esta selección creo que hay un protagonista que también tiene mucho reconocimiento de la gente, que es el entrenador, ¿no? Lionel Scaloni, que es un hombre de una enorme serenidad y de mucha influencia en el equipo y de una gran capacidad de conducción, además de conocimientos, ¿no? de específicos del juego, del fútbol, conocimientos tácticos y estratégicos, pero que me parece que también es un gran líder para este seleccionado. A mí me parece magnífico. Sí. Y recordemos que él era un ayudante del técnico, del último técnico de la selección, y que se criticó mucho que le entregaran a él la selección argentina. Sin embargo, conoce profundamente los movimientos del fútbol. Sí. Incluso, no sé él qué cantidad tiene, pero no hay ningún técnico en la Argentina, por lo menos, que no tenga 1 o 2 especialistas en videos. Sí. Pero no que recogen los videos que vemos nosotros en la repetición y en todo, que toman exactamente las partes que necesitan, donde saben por este lado la ventaja que da este marcador, Claro. por el otro lado por dónde ataca él. Y entonces hay un técnico de Michelis, por ejemplo, que se pasaba a veces 3 horas a la noche viendo videotapes. Claro. Messi es impecable. Claro. Cómo escapa de la marca y cómo va caminando para arrastrar marcas. No es porque camina porque está cansado, sino porque provoca huecos, que el técnico adversario las ha visto en video durante 2 horas y entonces sabe que tiene un volante o un delantero que tiene que ir a ocuparlo. Sí, sí. Es un jugador excepcional. Excepcional, sí, sí. Además, cuando camina o se retrae el partido, también distrae, y eso también le genera al equipo adversario una baja de tensión, que cuando él explota y aparece, están con la guardia baja de alguna manera. Entonces le cuesta, también es táctico y también es estratégico, salirse un poco de la escena para volver a entrar, porque los agarra, los sorprende, ¿no?
de alguna manera. Más allá de todas las especificaciones táctico-estratégicas, como él lee el partido, lo inteligente que es para leer el partido. Sí. De pronto lo ves jugando en la mitad de la cancha, de pronto está cerca del marcador central, casi siempre está arriba, claro, esperándolo para que, más que esperándolo, para impedir que los defensores contrarios se lancen al ataque. No, es un jugador para investigarlo. Sin duda. Ha sido un placer, Julio. Fue un placer tenerlo aquí en Universo Deportivo. No, el gusto. Ya estuvimos en más de una oportunidad. Sí. Me gusta mucho la manera en que enfocás los temas del deporte, que no te quedás con la simplicidad de si fue un cabezazo o si fue con la mano, que estás buscando la profundidad. El mundo del deporte tiene una profundidad filosófica enorme y vos intentás meterte y me encanta. Gracias, Julio. Valoro mucho sus palabras. Ya sabe la gente, yo siempre digo que aquí está la figura en la que me he inspirado para esta carrera. Así que en general no lo hago quedar bien, pero bueno, trato de hacerlo. Muchas gracias. Julio Ricardo en Universo Deportivo, que sigue de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Recuerde que en la próxima edición vamos a profundizar el tema de rugby y el tema de los Pumas. Ha salido campeón Peñarol, un justo ganador del torneo del Super Rugby Américas, un equipo que hemos visto en las primeras fechas y que anunciábamos que era el gran protagonista o el gran animador o el gran candidato, que al cabo lo fue. Y además en este mes de julio que se acerca, los Pumas estarán enfrentando nada menos que Inglaterra en 2 partidos realmente para alquilar balcones. Pero todo eso va a ser en la próxima edición de Universo Deportivo. Mientras tanto vivimos el Mundial de Clubes, la Copa Oro de la CONCACAF y todo lo que tiene que ver con el fútbol. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.